Buenos días, hermanos. Es un placer verles y gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar aquí. Venimos a este lugar a reunirnos como hermanos y poder dar la gloria a Dios, la honra a su nombre. Quiero leer un salmo para ustedes, si me pueden acompañar, en el Salmo 19. Y vamos a ver cuán grande es nuestro Dios y todo lo que Él ha hecho. Voy a empezar en el Salmo 19, versículo 1. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro y a otro día. Una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso el tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su tálamo. Se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. El 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables más que el oro y más que el mucho oro afinado, y más dulces que la miel y que la que destila del panal. Tu siervo además es amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Persevera también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Y nos encontramos en este lugar para dar gracias a Dios, ¿verdad? Dios se ha revelado en lo creado, ¿verdad? Pero también se ha revelado a través de su palabra, ¿verdad? Por medio de los profetas y los que escribieron lo que es la palabra de Dios. Entonces Dios se ha revelado, y gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar aquí, de poder conocerle, de poder seguir creciendo en la gracia que ha derramado en Cristo Jesús. Y les pido que me acompañen en oración. Vamos a dar gracias a Dios. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte las gracias, Señor. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, hemos conocido al Salvador lleno de gracia, Señor. Has derramado tu gracia sobre nosotros, Señor. Padre Santo, por tu ley, Señor, hemos reconocido que es perfecta, Señor. También tu misma ley, Señor, nos ha declarado, Señor, nos ha enseñado que somos pecadores, Señor. Pero también, Señor, por tu gracia, Señor, has enviado a tu Hijo, Señor, a derramar su sangre por nosotros para perdón de nuestros pecados, para redimirnos, Señor. Gracias por tu justicia, Señor. Ahora somos justificados delante del Padre, Señor, por medio de Cristo Jesús. Gracias por toda la obra que tú haces, Señor. Gracias porque en Cristo Jesús, Señor, tú, Padre Santo, nos has revelado la sabiduría. Cristo es nuestra justicia, Señor. Cristo también, Señor, es nuestra santificación, Señor. Gracias por las promesas tuyas, Señor. Queremos bendecirte no solamente en este día, Señor, sino a todos los días de nuestra vida. Ayúdanos, Padre Santo, a seguir santificándonos cada día más, Señor. Aún, Padre Santo, enséñanos, Señor, en nuestros propios errores, Señor, en nuestros pecados. Síguenos convenciéndonos de pecados, Señor, Padre Santo, para poder, Padre Santo, vivir una vida que dé gloria, Señor, y honra a ti. Quiero bendecirte, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
me has levantado, he vuelto a nacer. Tu gracia inundó mi corazón, he vuelto a latir. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Andamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 oh. Sobre la roca estoy, mis ojos puestos solo en Jesús. Ante la tempestad, mi ancla firme está en ti. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Andamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. Andamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Mi llanto en gozo cambiaste, Jesús. Borraste el pasado, hoy vivo en la luz. Andamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. Andamos en tu libertad, tu vida corre en mi ser. Cantamos por tu gloria, oh Dios, el gozo de tu salvación. No puedo callar. Oh, 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 no puedo callar. Oh, 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 oh. Así es, Jesús.
la tierra, viniste a respirar y con el quebrantado habitar. Tú fuiste rechazado, hiciste maldición, serás mi gozo por la eternidad, la eternidad. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin, no es sacrificio igual, viniste a tu vida a dar, y anoche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Estás sentado en gloria a la diestra de Dios, la muerte tú venciste y nos salvaste, y aunque no puedo verte, un día regresarás y todo inventarás al tu venir, y todo inventarás al tu venir. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin, no es sacrificio igual, viniste a tu vida a dar, día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Glorioso Jesús. Glorioso eres tú, Señor Jesús, a ti te damos todo el honor y toda la honra en esta hora. Gracias, Señor.
sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio, Jesús el Mesías, sobre todo Jesús el Mesías, sobre todo sobre todo Si es Jesús, nombre sobre todo nombre, a ti te exaltamos, Señor, dice la honra y la gloria. Gracias, Señor. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Buenos días. Bien, gracias. Sean bienvenidos. Vamos a orar por las ofrendas. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se escucha, verdad? Sí. Ok, vamos a orar por las ofrendas. Ofrendas y diezmo. En la parte de atrás están los canastos. Pero quiero leerte una porción de la Biblia. He hecho 3 versículos. Yo podría leerte un versículo relacionado a lo que la Escritura dice acerca de los diezmos, ofrendas. Podría pasar toda la mañana testificándote y diciendo lo que Dios ha hecho en mi vida, hablando de, vamos a decir, cuando yo decidí ser obediente acerca de diezmos y ofrendas. Pero ni mi experiencia, ni lo que yo he vivido, ni lo que Dios ha hecho conmigo tiene cierto valor como lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, que es proveer a su Hijo para nuestra salvación. Pero quiero leerte este versículo. Está en Romanos 7:14. Pablo está teniendo un tipo de conflicto entre pensamientos, entre tomar actitudes, dejar actitudes, hacer cosas y dejar de hacer cosas. Y quiero leer para ti lo que dice Romanos 7:14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Y si leen la parte que dice ahí abajo, enseguida si yo soy carnal, y dice, ¿vendido a qué? A la esclavitud del pecado. A la esclavitud del pecado. Todos y cada uno de los que estamos aquí, pues hemos conocido al Señor, su gracia nos ha alcanzado, no tuvimos que hacer nada, no tuvimos que pagar, no tuvimos que ir a cierto lugar para merecer lo que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Ahora, quiero leerte otro versículo. Vamos a Apocalipsis 5:13. ¿Sí? Y quiero leerte esto. Cuando ya estés ahí puedes decirme, ya lo tengo. Y fíjate lo que dice. Si estás ahí, dice, y toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, al oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos. Quiero que oremos y enseguida quiero leerte un último versículo. El primer versículo que te leí, Pablo dijo, he sido vendido, habíamos sido vendidos al pecado. El pecado, cuando uno nace con esa naturaleza pecaminosa, ¿sí? Algunos desarrollamos el pecado hasta cierto punto cuando Dios nos libera, ¿sí? Pero vamos a orar y a dar gracias por las ofrendas, por lo que Dios ha dispuesto en tu corazón, por los diezmos que tú has traído de tu corazón. No es en las compañías, cuando tú trabajas en ciertas compañías, el que tú des tus diezmos y ofrendas lo haces por obediencia. Cuando tú trabajas para una compañía, hay compañías que de tu cheque sacan $1 y ellos te ponen $2. No trabaja así.
Con Dios no trabaja así que tú vas a dar un ejemplo, $10 y esperas recibir de Dios 20. Si diste 10 vas a recibir 20. No, no trabaja así, ¿sí? Dios va más profundo, Dios va más a lo que es tu salvación, ¿sí? Vamos a orar. Bendito Dios, gracias. Gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder contribuir para tu obra, Señor. Dice la Escritura que éramos esclavos, Señor. Y si nos ponemos y detenemos nuestra mente y podemos pensar en aquellas personas, tal vez nunca hemos sido esclavos físicamente en nuestros países o nunca nos han tomado como rehenes, pero un esclavo, Señor, no tenía voz, no tenía voto, él tenía que trabajar sin recibir ningún pago. Pero dice la Escritura que tú nos has libertado, que tú nos has hecho libre en Cristo. Gracias por la vida de cada una de las familias que están en este lugar, que por obediencia a ti vienen y traen sus ofrendas y sus diezmos sin esperar nada a cambio, Señor, sino la salvación, lo que tú has hecho, porque nosotros no merecíamos, Señor, el poder estar en este lugar, el poder conocerte, pero a ti te ha placido, nos has regalado tu salvación, bendito Padre. En el nombre de Jesús quiero bendecirte y agradecerte por la obediencia que has puesto en nosotros, en nuestros hermanos, Señor, y porque tú eres fiel, tú eres justo, tú nos has liberado de la paga del pecado, Señor. Gracias te damos, bendito Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En la parte de atrás están los canastos. Quiero leerte este último versículo. También está en Apocalipsis. Apocalipsis 5:9. No sé si me equivoqué al principio, si les dije 5, ¿verdad? Sí, 5. Fíjate lo que dice, 5:9. Dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a esta gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Sí, Pablo estaba diciendo que él era vendido, pero aquí vemos la buena noticia, ¿verdad? Dice que él, ¿qué? Fue comprado. Nos compró. ¿Con qué? Con su sangre. Con su sangre, ¿verdad? Entonces vemos que hemos sido libertados. Te lo vuelvo a repetir, el esclavo, a lo que hemos visto en la historia, yo nunca he sido esclavo más que del pecado, era esclavo del pecado, pero físicamente nunca he sido esclavo de una nación o de una persona. Entonces, Él nos ha liberado para adorarle, para obedecerle y para desobedecer el pecado. ¿Sí? Dios les bendiga, el canasto está allá atrás. Buenos días a todos. Me ayudaría mucho, yo creo que saber si me están escuchando ahí para que no tenga que tomar el micrófono con la mano. ¿Cómo se escuchará en la grabación? ¿Bien? ¿Más o menos? ¿Sí? Si lo quieren checar, me avisan. Si no se escucha bien, lo acerco a mi boca, ¿verdad? Bueno, qué gusto verles a todos. Nos gozamos en la salvación que Dios nos ha dado, nos ha regalado. Me gusta siempre recordarles, ¿verdad?, que cuando te vas a acostar y te levantas por la mañana, puedes volver a recordar lo grandioso de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con la cual Él compró, ¿verdad?, la salvación para todo aquel que cree. Este evangelio, hermanos, es un evangelio tan glorioso que a través del libro de los Hechos vemos la importancia constantemente de hablarlo y de compartirlo y de regarlo. Antes de orar, quiero llevarte a algunas partes de la Escritura. Si vas rápidamente a Hechos capítulo 7 y el verso 1 y el 2. Y el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? Y él dijo, escuchadme, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia antes de que habitara en Harán. Nada más recordando, ¿verdad?, cómo Dios utilizó a Esteban, el primer mártir, ¿verdad?, compartiendo el evangelio, hablando acerca de un Cristo que ha resucitado y que ha ascendido a la diestra del Padre. Y si seguimos adelante, avanzo un poquito a Hechos capítulo 8.
Y hemos estado hablando acerca de también de Felipe. Recuerda cómo Felipe le compartió el evangelio, ¿verdad? Primero a Simón y a la región de Samaria. Hechos capítulo 8, verso 13. Y aún Simón mismo creyó y después de bautizarse continuó con Felipe y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Pudimos observar que Felipe pareciera ser que creyó, pero parece que no era un creyente a la misma vez. Como que era, pero no era, ¿verdad? Más adelante, para el verso 26 de Hechos capítulo 8, un ángel del Señor habla con Felipe y le dice, levántate y ve hacia el sur. Comenzamos a ver estos milagros de encuentros sobrenaturales, ¿verdad? Como cuando tú te encuentras con una persona que no te has visto en años y que pareciera ser arte de magia o arte de la casualidad. Entonces, a partir de Hechos capítulo 8 comenzamos a ver estos encuentros sobrenaturales, ¿verdad? Un ángel le dice a Felipe, ¿verdad? Vas a ir para este camino y te vas a encontrar con esta persona. Y se encuentra con el eunuco etíope, ¿verdad? Le predica el evangelio y ¿verdad? Es salvo al escuchar la predicación del evangelio. El eunuco etíope había comprado un rollo del libro de Isaías y lo estaba leyendo, pero no comprendía la escritura, ¿verdad? Si avanzamos a Hechos capítulo 9, encontramos a Saulo, ¿verdad? Respirando, como dijo el hermano, como un toro, ¿verdad? Embravecido, queriendo matar a los cristianos y en aquel tiempo todavía no se llamaban cristianos. Eran reconocidos como los creyentes del camino, o que creían en el camino del Señor Jesús. Y podemos ver cómo en Hechos capítulo 9 Dios utiliza a Ananías, ¿verdad? Otro encuentro sobrenatural, Ananías. Dios lo manda para que se encuentre con Pablo, ¿lo recuerdan? Para los que están un poquito perdidos, no te preocupes, es que hemos llevado ya tiempo predicando el libro de los Hechos, entonces para los que han estado aquí, van a poder ir recordando lo que ha estado sucediendo. Entonces, Hechos capítulo 8, un encuentro sobrenatural. Hechos capítulo 9, otro encuentro sobrenatural. Con dos personas, ¿verdad? Dios utiliza ángeles, dando instrucciones para que, en esta ocasión, Hechos capítulo 9, un hombre perseguidor, recio, en contra del evangelio, ¿verdad? Aún mata y se goza, porque él piensa que está sirviendo a Dios, persiguiendo a los creyentes del Señor Jesucristo. Y aún ese hombre alcanza salvación. Para cuando llegamos a Hechos capítulo 10, ¿verdad? Que es lo que nos toca ahora, tenemos otro encuentro sobrenatural. Otro de esos encuentros que no es obra de la casualidad, sino es totalmente la intención de Dios que Pedro se encuentre, ¿verdad? Con un hombre gentil, un hombre pagano. La palabra pagano, gentil, apunta hacia la palabra naciones, personas que no eran judías. Y mientras vamos leyendo, ¿verdad? Vamos a ver dos personajes aquí importantes. Uno de ellos es Cornelio, el otro es Pedro. Y a los dos les sucede una visión, algo sobrenatural. Sería difícil tratar de explicar exactamente con palabras qué tipo de experiencia fue. Literalmente lo veían con sus ojos físicos o era algo que solamente miraban en su mente. Pero la cuestión es que ellos realmente reciben una visión de parte de Dios para que ellos se encuentren. Entonces, ahora vamos a mirar cómo el evangelio pasa de los judíos y se comienza a regar completamente por todas las naciones. A todo tipo de hombre. Ya no solamente hombres judíos, pero ahora todo tipo de hombre. Con todo tipo de cultura y con todo tipo de costumbre. Dios, hermanos, nunca ha querido que el evangelio sea algo que nosotros nos quedamos callados con él y que se quede y que permanece con nosotros, sino que Dios siempre ha querido que el evangelio corra. ¿Recuerdan la promesa en Hechos capítulo 1 y verso 8? ¿Cuál fue la promesa? Que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo para que tuvieran poder para ser testigos. Y esa es la línea del libro de los Hechos, esa es la línea y la vamos a seguir, ¿verdad? Por eso encuentras tantos personajes, Dios utilizando un personaje para encontrarse con otro y compartir el evangelio, para que el evangelio siga corriendo a las naciones. Te voy a invitar a que me acompañes allí en silencio. Si quieres inclinar tu rostro lo puedes hacer y cerrar tus ojos también. Y yo quiero pedirte la ayuda de Dios. Padre, gracias por lo grandioso de este evangelio. Gracias, Señor, porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados, como enseña la Escritura,
alguien llegó y nos compartió el Evangelio. Y por la obra del Espíritu Santo nos abriste la mente, Señor, al habernos regenerado el corazón, al habernos dado un corazón nuevo, como enseña la Escritura. Gracias, Padre, por tener misericordia de nosotros y habernos revelado la profundidad, la magnitud del problema que teníamos contigo, la grande miseria de nuestro pecado y la gravedad de este pecado que nos separa de ti, Señor. Gracias, Padre eterno, porque tuviste misericordia de todo aquel que escuchó y que creyó. Pero también te pido que sigas teniendo misericordia de que nos va a escuchar en esta mañana, de mis hermanos que están aquí, pero también, Padre, de todos los que escuchan a través de los medios, que ellos puedan entender a través del libro de los Hechos y la historia acerca de Pedro y de Cornelio, cuál es el propósito que tú tienes para cada creyente y para todo aquel también que no ha escuchado el Evangelio y que tiene oportunidad de escucharlo. Señor, te pido que te reveles a nosotros a través de las Escrituras, que quede claro para que podamos ser entendidos esta semana qué es lo que debemos hacer y qué es lo que tenemos que hacer. Porque sabemos que el adorarte y el glorificarte tiene que ver más con qué hacemos el resto de la semana que solamente qué hacemos, Señor, 1 hora a la semana o 1 hora y media a la semana aquí en este lugar. Gracias, Padre eterno, por el sacrificio de tu Hijo, por su muerte, que ha sido la que ha pagado, ha sido el sustituto por nuestros pecados y también ha resucitado para que podamos ser declarados justos, inocentes y perfectos delante de nuestro Padre. Gracias, Señor. Estamos agradecidos contigo, estamos contentos y nos hemos gozado en esta mañana al poderte cantar cantos que hablan acerca de tu palabra y que glorifican, Señor, tu ser y tu propósito. Gracias, Padre, por tu pueblo. Te pido que les bendigas espiritualmente. Te pido que les sigas abriendo los ojos al entendimiento de las Escrituras. Amén. Te pido que me acompañes. Vamos a leer Hechos capítulo 10, del versículo 1 hasta el versículo 23. Vamos a dividir el capítulo 10 en 2 porciones. La siguiente mitad nos tocará la siguiente semana. Y dice de esta manera, por título, algunas versiones tienen la visión de Cornelio. Capítulo 10 y versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora 9 del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, ¿verdad? Para variar otro Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Y después de explicarles todo, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora 6. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis, que viene siendo la palabra similar a la primera palabra, ¿verdad? Visión. Y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las 4 puntas. Y había en él toda clase de cuadrúpedos y de reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz, levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y esto sucedió 3 veces. ¿Qué sucedió 3 veces? La segunda voz, cuando Dios dijo, a lo que yo he limpiado, no lo llames tú impuro. E inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta. Y llamando preguntaron si ahí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos, porque
yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron, a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras. Entonces los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Mira, hermano, esta historia que está aquí en el libro de los Hechos ha de ser muy importante, porque Lucas, que es el instrumento que Dios está utilizando para escribir el libro de los Hechos, la narra 3 veces en el libro de los Hechos, 3 veces. La primera la encontramos en Hechos capítulo 10, la segunda la encontramos en Hechos capítulo 11, cuando Pedro da el reporte, ¿verdad?, a la iglesia. Y la tercera la encontramos en Hechos capítulo 15, cuando hay una discusión con los judaizantes que apoyaban demasiado la circuncisión y que se habían convertido al cristianismo, y discutían que también los gentiles debían de circuncidarse como ellos. Entonces 3 veces. Y si se repite 3 veces en el libro de los Hechos es porque es un punto muy importante o muy culminante, ¿verdad? No todas las historias que encontramos en Hechos se repiten con tanto énfasis. Por ejemplo, ¿cuáles se repiten? Tenemos la historia de Pablo, ¿recuerdas? Que la miramos en el capítulo 9 cuando predicó el pastor Luis. Esa historia de Hechos capítulo 9 se repite también varias veces, porque más adelante Pablo vuelve a recordar lo que le aconteció cuando el Señor Jesucristo se le encuentra en el camino a Damasco. Pero de igual manera también la situación de Pedro encontrándose con Cornelio se repite bastante en el libro de los Hechos. Las 2 historias son muy importantes para que nosotros entendamos lo que tenía que suceder con el Evangelio, ¿verdad? Que el Evangelio no solamente era para un grupo específico, especial, elegido por Dios, sino que Dios había elegido a un grupo específico para que fuera luz a las naciones, y las naciones conocieran la gloria de Dios y se acercaran a Israel para conocer este Dios grandioso. Y como ellos fracasaron, bueno, Dios siempre desde antes de la fundación del mundo había planeado su plan eterno de mandar a su Hijo a la cruz y de morir y de resucitar para que este evangelio tan glorioso alcanzara a todas las naciones para el perdón de sus pecados. Ahora, lo primero que quiero tocar, si comenzamos a leer el verso 1 en adelante, pon atención al personaje que nos narra esta historia. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Cesarea se encontraba más o menos en la zona costera. Si tú ubicas Israel ahorita en tu mente, trata de ubicarlo porque no tengo mapas para enseñártelo, pero ubica Israel un poquito y trata en el mapa de viajar un poquito a la izquierda hacia la costa. Cesarea se encontraba en la costa hacia el norte. Entonces podemos ver dentro de la historia en el capítulo 9 de los Hechos, por ejemplo, en el versículo 35, Pedro visita a los hermanos en Lida. Y para el versículo casi final, el verso 40 y verso 41, Pedro se encuentra en Jope. Muchos de los historiadores, de los que conocen un poquito acerca del tiempo que pasó, dicen que pasó aproximadamente como 5 a 6 años para que después de la fundación de la iglesia, Pedro lograra salir de Jerusalén a visitar estos lugares donde había ya creyentes que se habían regado, ¿verdad? Y más por causa de la persecución. Algunos dicen que hasta como 10 años. Entonces podemos ver que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo se concentró en Jerusalén y se quedó mucho tiempo ahí, hermanos. Y Dios no quería eso para la iglesia. Pareciera ser que los judíos, después de recibir las magníficas noticias del evangelio del Señor Jesucristo, que todo el Antiguo Testamento apuntaba al sacrificio de Jesús por sus pecados, reciben el evangelio y otra vez se comenzaron a poner cómodos. ¿No nos pasa así hay veces? Que hemos escuchado un evangelio tan glorioso donde Dios mismo se encarnó en la persona de nuestro Señor Jesucristo, murió por todos nuestros pecados, resucitó para que su vida justa sea la que te representa delante del Padre todo el tiempo y no tu propia vida. ¡Qué glorioso! Yo le llamo siempre a esto, ¿verdad? No solamente la gloria de que es castigado por tus pecados, pero también la gloria de su vida, que es la vida de Él la que te justifica delante de Dios y no tus obras cristianas. ¿No es eso glorioso, hermanos? Y por eso te lo vuelvo a recordar otra vez. Si tú eres salvo, no eres salvo por tus obras, porque no alcanzarían.
Tampoco te estoy diciendo no te preocupes por las obras, porque las obras son la manifestación de tu fe que dices tener, ¿verdad? Pero lo glorioso del Evangelio, hermanos, es que ninguna obra, ni aun como cristianos, nos alcanza para ser salvos. Es la misma vida del Señor Jesucristo, su perfecta vida que vive por 33 años, la que nos hace que nos veamos perfectos ante el Padre y que nos pueda aceptar ante su presencia y que podamos ser salvos. Tenemos aquí a un hombre, ¿verdad? Donde Pedro, después de viajar a Lida y luego a Jope, Pedro se va a encontrar viajando a Cesarea. Vemos a un Pedro que Dios está haciendo algo con él, está trabajando algo en él. Parece que Pedro se ha endurecido un poquito y todavía sigue con la costumbre judía de que son ellos los especiales y como que Dios quiere quebrarle esa mentalidad. Que no se trata acerca de ellos, no es acerca de él. Se trata acerca del plan de Dios y del propósito de Dios. Entonces un hombre tiene una visión, este hombre está en Cesarea, se llama Cornelio, es un centurión de la cohorte llamada la italiana. La cohorte era un grupo grandísimo de soldados y no sé la cantidad, muchos varían en la cantidad, pero esa cohorte era gobernada o dirigida por varios centuriones y estos centuriones tenían a su mando varios soldados. Y la palabra centurión habla de una centuria de 100. Entonces, por lo menos Cornelio, ¿verdad? Era un hombre que dirigía por lo menos a 100 hombres, podían ser menos. Se nos dan ciertas cualidades de la vida de este hombre. Escucha, verso 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Oye, hermanos, se escucha como mejor de cualquiera de nosotros. Las cualidades espirituales que tenía este hombre, ¿a poco no? Observa, piadoso y temeroso de Dios. Y recuerda que este hombre aún no ha escuchado el Evangelio. No solamente era piadoso y temeroso de Dios, que estas dos palabras apuntan a ser reverentes, a mostrar no solamente en actitud de reverencia, pero también en la práctica, mostrar temor hacia lo que Dios habla y a lo que Dios dice. Pero dice que también toda su casa temía al Dios al que él temía. Y eso no es tan fácil, ¿verdad? Una cosa es que tú seas disciplinado por tu propia vida espiritual, que seas una persona que oras, que seas una persona que lee las escrituras, como el eunuco etíope, ¿verdad? Que tenía hambre por la escritura. Si sumamos al eunuco etíope con Cornelio, vemos varias cualidades espirituales, ¿verdad? El eunuco etíope en el capítulo de Hechos 8 tenía hambre por las escrituras. Aquí en Hechos capítulo 10 vemos a un hombre, ¿verdad? Que ora. Vemos a un hombre, ¿verdad? Que es temeroso de Dios y que aún ha influenciado a toda su casa. No solamente a sus hijos, a su mujer, posiblemente aún a los criados y aún a los soldados que están a su cargo. Los ha influenciado. ¡Wow! ¡Qué gran personaje!, ¿verdad? Dice que daba muchas limonas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Estas son las cosas que distinguen a este hombre, un hombre pagano, que no es judío, que ha conocido hasta cierto conocimiento, o tiene cierto conocimiento del Dios verdadero. Pero hermanos, no debemos de asumir que Cornelio es un creyente porque está haciendo todas estas cosas. Cornelio muestra tantas habilidades espirituales aquí. Es un hombre que con la luz que se le ha dado de los judíos, es un hombre que utiliza esa luz que ha recibido. Me imagino que la oración la está aprendiendo de los judíos, porque posiblemente él era un hombre insatisfecho con los dioses paganos que él tenía, los dioses de los griegos y de los romanos. Y estaba hambriento por Dios, es lo que vemos en Cornelio, tiene hambre por Dios. Parece que ni la oración y parece que ni el dar limonas a los judíos ha sido suficiente para él, y por supuesto que no lo es para nadie. Porque ¿cuántas personas nosotros no conocemos que son buenas personas y que practican ciertos tipos de oraciones muy largas y muy bien elaboradas con las palabras correctas? La misma necesidad que tenía el apóstol Pablo, que era un asesino y perseguidor de cristianos, es la misma necesidad que tiene un hombre pagano que parece estar haciendo las cosas correctas, entre comillas. Es un hombre que necesita el evangelio. Y así hay muchas personas, hay veces entre nosotros hermanos y allá afuera, que parece que nada les hace falta, que todo está bien, pero ¿sabes qué? Están muertos espiritualmente, están separados de Dios. Y hay veces lo único que hacen es justificarse, ¿verdad? Porque
tienen obras, hacen ciertos rituales y se justifican porque están haciendo algo. Y piensan que es suficiente para estar bien delante de Dios, pero no es suficiente. Versículo 3, escuchemos un poquito la experiencia que tuvo Cornelio. Versículo 3 en adelante. Como a la hora 9 del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y decía: Cornelio. Cornelio, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Bueno, parece que Cornelio está haciendo algo bien, ¿verdad? Y es que está mostrando hambre por el Dios verdadero. Está mostrando hambre, ¿verdad? Ha aprendido ciertas cosas, practicar lo que está aprendiendo. Pero mira, notamos algunas cosas. Él está orando a la hora 9 del día. La hora 9 del día podemos encontrar en las Escrituras como a las 3 de la tarde. Y las 3 de la tarde era la segunda hora de oración de los judíos. Y lo vemos en Hechos capítulo 3. Y va rápidamente a Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3 y versículo 1. Y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora 9, la de la oración. ¿A qué horas? A la hora 9. ¿A qué horas? Hechos capítulo 10, verso 3, está orando Cornelio. A la hora 9, ¿verdad? Las 3 de la tarde, que era el segundo tiempo de oración, y particularmente se daba en el patio del templo. Entonces estamos viendo que Cornelio es un hombre que ha recibido luz, un poco de luz, de la cultura judía y está comenzando a adoptar las prácticas, ¿verdad?, de los judíos, por lo menos cuando se trata acerca de la oración y también cuando se trata de dar limosnas para poder beneficiar, ¿verdad?, lo que se está llevando a cabo dentro del templo y sus alrededores. Y nota que en el versículo 4, él está atemorizado, le pregunta: ¿qué quiere, Señor? Posiblemente él ha recibido enseñanza acerca de los ángeles. Nosotros sabemos, hermanos, en el Antiguo Testamento y a lo largo del libro de los Hechos vemos la manifestación continua de ángeles. Si yo te preguntara: hermano, ¿crees en los ángeles? ¿Qué me contestarías? ¿Que sí o que no? Que sí, porque están en la Biblia, los ángeles son reales. Pero hay veces donde viene el peligro es cuando la gente comienza a meterse a manifestaciones místicas de que se le apareció un ángel y le dijo un mensaje. Eso es de repente a veces peligroso, ¿verdad? ¿Por qué podemos pensar que es peligroso? Porque si tú vas a Gálatas, no quiero que veas ahí, pero cuando tengas tiempo, ve a Gálatas y Pablo da una advertencia. Que si aún un ángel anunciara un evangelio diferente al que ellos les han anunciado, dice, sea maldito. Entonces notamos rápidamente que Dios ha sido un Dios que es dueño de todas las cosas, de toda la creación y está al mando de los ángeles. Y Él los comanda y los ordena que vayan y hagan e intervengan cuando se trata acerca de la misión y el propósito de Dios. Podemos ver algunos versículos. Te leí uno la semana pasada en Hechos capítulo 5. Déjame ver, aquí noté varios y quiero que vayamos. Hechos capítulo 5 y verso 19. Si puedes ir, si no yo lo leo para ti. Pero un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos dijo: id y puestos en pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. Observa que el ángel ahí en Hechos capítulo 5 libera de la cárcel a los apóstoles. Varios de ellos estaban encarcelados. Pudiésemos decir que el propósito de los ángeles es intervenir para proteger y liberar de circunstancias difíciles a aquellos que están haciendo la obra de Dios. Pero no solamente los liberaron de la cárcel, tal vez para salvarles la vida, pero también les recordaron la misión. ¿Qué les dijeron que hicieran? Vayan al templo, regrésense al templo donde los encarcelaron por primera vez por predicar el evangelio y regrésense otra vez y sigan hablando estas palabras de vida. ¡Wow! Híjole, qué difícil, pero lo interesante es que Dios utiliza a los ángeles también para conseguir sus propósitos, pero nota esto. Dios no le encargó a los mensajes que ellos abrieran la boca para explicar el evangelio, se lo encargó a hombres como tú y como yo. ¿Sí? Tal vez Dios pueda permitir alguna situación en tu vida para que te encuentres con alguien y tal vez tú no lo miraste, porque si alguien me dice que lo miro, le voy a decir: ay, ¿a poco miras ángeles? Porque los ángeles de la Biblia no se miran, ¿verdad? Y llegaron a ser visibles porque Dios hizo un milagro para que la persona que estaba ahí los pudiera mirar.
Entonces lo importante aquí no es la visión, ¿verdad? Y que a Cornelio era tan especial que se le apareció un ángel. En el plan de Dios, Dios permite, ¿verdad?, que un ángel se le aparezca para darle más luz, porque él no tiene suficiente luz del evangelio. Él es un hombre que ha respondido a la luz que se le ha dado del Antiguo Testamento por parte de los judíos, pero la luz no está completa, él necesita más luz. Y entonces Dios a través de un ángel, veamos también Hechos capítulo 8, verso 26. Un ángel del Señor guía a Felipe a la ubicación específica para encontrarse en el camino con un etíope eunuco, ¿verdad? Vemos otra vez a los ángeles no explicando el evangelio, simplemente haciendo ¿qué, hermanos? Dando instrucciones. Parte del milagro, ¿verdad? Vete para este lugar. Entonces Felipe se va y resultó ser que exactamente en el lugar donde él comenzó a encontrar, en el camino que le dijo el ángel, es donde se encuentra al eunuco etíope y la oportunidad para compartir el evangelio. Nota la labor de los ángeles. Van de la mano mucho, protegiendo a los que están llevando el mensaje y colaborando para que el mensaje siga corriendo. Entonces por eso no te dejes asombrar cuando alguien te diga, se me apareció un ángel. ¿Y qué te dijo? No, pues que soy muy especial para Dios. Mentiroso. Dile mentiroso, porque dime, ¿dónde está eso en la Biblia? El propósito, hermano, de los ángeles es colaborar con la misión de Dios. Dios no tiene a los ángeles para entretener a las personas, ni para que creen una especie de aparición mística que haga sentir importante a la persona. Su misión es la labor de llevar y que el mensaje se siga corriendo. Observa Hechos capítulo 10 y verso 3, ya lo leímos. Un ángel se le aparece a Cornelio. La diferencia es que ahora Dios se le aparece a un hombre que aún no es creyente. Cornelio no es creyente. A los demás pareciera ser que eran los apóstoles creyentes y también Felipe era creyente, era un evangelista y los ángeles se les han revelado a ellos. Pero ahora se le revela a un hombre que no es creyente para que este hombre pueda tener luz. Y yo creo que Dios en ocasiones así se revela a las personas, permitiendo situaciones milagrosas para que después alguien vaya y abra la boca y le comparte el evangelio, ¿verdad? Porque no es la situación milagrosa la que salva a la persona. ¿Qué es lo que salva a la persona? El evangelio. Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Los ángeles son los instrumentos de Dios para permitir las circunstancias. En ocasiones Dios mandó ángeles y en ocasiones la misma gloria de Dios se apareció, como en el caso de Pablo. ¿Lo recuerdas? Hechos capítulo 9. Ahí no fue un ángel, ahí fue el mero, ¿verdad? El Dios encarnado, el Dios eterno, el Dios soberano. Jesucristo mismo hecho hombre. Se le reveló a este hombre y lo tumbó de su caballo. Le dijo, te me bajas. Y entonces ahora vemos un hombre, ¿verdad?, que tiene todas estas cualidades, podemos llamarle espirituales, pero que necesita más luz. ¿Y qué le dice? Tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Cuando habla de las oraciones y limosnas aquí, hermanos, hace una figura como en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdas el altar del incienso en el Antiguo Testamento? Era un mueble que Dios pidió que se construyera adentro del tabernáculo, la carpa, donde Dios prometió poner su presencia mientras ellos estaban en el desierto moviéndose de un lugar para otro. Había un instrumento que Dios les había pedido que construyeran y era el altar del incienso, que figuradamente, hermano, representa las oraciones del pueblo de Dios. Dios pedía que se quemara cierta cosa en ese altar y producía una especie de humo que subía a la presencia de Dios y era acepto a la presencia de Dios. ¿Y qué significa eso? Las oraciones del pueblo de Dios que Dios acepta, pero las acepta porque ya el sacrificio había sido hecho fuera del tabernáculo. Y entonces ahora Dios va a aceptar los sacrificios voluntarios que el pueblo hace. ¿Por qué? Porque Dios ya ha puesto el sacrificio, ha puesto el cordero que paga por el pecado para que entonces el pueblo pueda entrar a su presencia. Y entonces de la misma manera le dice, mira, tus oraciones y limonas son como un humo que ha ascendido a la presencia de Dios, pero no le está diciendo, Dios te salvó por tus limosnas y Dios te salvó por tus oraciones, ¿verdad que no le está diciendo eso? Este hombre está necesitado de salvación. Es la razón del por qué Dios mandó a este ángel. Versículo 5 en adelante, veamos la respuesta del centurión, la actitud. Mira cómo responde a la luz que se le da de este ángel que le revela algo. No le da una instrucción, pero no le habla del evangelio. Le dice, despacha ahora algunos hombres a Jope
¿Quién está en Jope? Pedro, ¿verdad? Pedro viajó de Jerusalén a Lida, luego de Lida a Jope, y ahora de Jope Dios lo quiere llevar más al norte, a Cesarea, donde se encuentra Cornelio. Despacha ahora a algunos hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro, ¿verdad? Si le hubiera dicho, hermano, nada más Simón, quién sabe con cuántos hubiera regresado, ¿verdad? Estos hombres, de tantos Simones y tan común que es para ellos la palabra Simón. Pero le da cosas específicas, ¿verdad? A un hombre llamado Simón, pero a este lo conocen también como Pedro, ¿verdad? Le está hablando de una persona en específico, no de cualquier Simón. Versículo 6. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Le da ahora la dirección específica del lugar, ¿verdad? El ángel. Ahora nosotros tenemos la dirección, no sé si pudiésemos decir que contiene una palabra y un número, o un número y una palabra, ¿verdad? Piensa en tu dirección un poquito y tiene un número. ¿Qué va primero, la palabra o el número? Regularmente el número y después viene la palabra, ¿verdad? De la calle. Y entonces tú ya nomás le picas en el teléfono y ya el teléfono te lleva, ¿verdad? Hasta cualquiera ya puede llegar a una dirección. Excepto los que no saben utilizar a lo mejor el teléfono. Entonces es algo similar aquí, ¿verdad? El ángel no da una dirección al aire, es una dirección muy específica, un nombre muy específico. Simón, al que también le llaman Pedro, pero también este Simón, ¿verdad? Se encuentra en la casa de otro, ¿verdad? De otro Simón. Y este Simón se dedica, ¿verdad? A matar animales y a despellejarlos, no sé si es la palabra correcta, para poder hacer pieles de cuero, ¿verdad? De estos animales. Y particularmente esta casa de este curtidor se encuentra junto al mar. Me imagino que la dirección es específica, pero requiere de un poquito de trabajo de los que van a ser mandados, ¿verdad? Es clara lo suficiente como para que si ellos van y obedecen, la van a poder encontrar. Porque mira, está junto al mar. Acuérdate que los curtidores de aquel tiempo pues eran personas que tenían que utilizar del agua. Se ocupa del agua para poder ablandar las pieles, para poderlas trabajar. Olían tan, bueno, cuando un animal tú lo matas y en tu casa tú tienes un negocio pegado a tu casa, y tienes un matadero en tu casa y tienes que limpiar a los animales, sacarle los intestinos y demás. Imagínate cómo olía esa casa. Entonces tenía que estar a las afueras un poquito de la ciudad a cierta distancia. Y también los judíos miraban a los curtidores como personas inmundas, sucias. Porque el Antiguo Testamento, particularmente en Levíticos, también de Deuteronomio, en la ley habla la ley acerca en el Antiguo Testamento de qué animales eran limpios para comer para ellos y qué animales no eran limpios. Entonces, por tal razón, un curtidor no era bien visto. Pero mira, qué casualidad, Pedro se encuentra en la casa de un curtidor. Algo está haciendo Dios con Pedro, algo está trabajando en él. En la primera sección estamos viendo a Cornelio, un hombre que Dios lo está preparando para recibir el evangelio. Y en la segunda sección vamos a ver cómo Dios también prepara al que va a llevar el mensaje. Eso es muy interesante. Dios es un Dios que no solamente prepara el corazón del que va a escuchar el evangelio, también necesita preparar cada día más al que lleva el mensaje. Y en ese caso eres tú. Dios quiere trabajarte, Dios quiere pulir algo en ti, que aprendas qué significa el evangelio, qué entiendo que es el evangelio. ¿Comprendo el evangelio que digo creer y que me ha salvado? Y si no lo comprendo, debería de aprenderlo, porque se supone que es el mensaje que me ha salvado. De un Cristo que muere por mí y resucita, ¿verdad? Para justificarme delante de Dios también. Versículo 7. Y después que el ángel se había ido, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Cornelio rápidamente, ¿verdad? Recibe más luz y rápido, ¿verdad? Rápido actúa. Manda a 2 criados y para asegurarse de que se va a cumplir lo que va a suceder, no manda a un criado, manda a 2 criados y luego manda a un soldado que los cuide. Y Cornelio sabía lo que era la obediencia, hermano. Tú mira los ejemplos de varios centuriones que hablaron con Jesús en los evangelios. Hombres que entendían la autoridad, ¿lo recuerdas? Uno de ellos le contesta que él entendía lo que era la autoridad porque él tenía hombres que se sujetaban a él. A este le decía ve y iba. Al otro le decía, ¿verdad? Ven y venía. Y le dijo, basta que tú digas la palabra para que mi criado se sane. Porque tú tienes autoridad y poder sobre todo este mundo.
Entonces vemos a este hombre Cornelio obedeciendo, asegurándose que lo que el ángel le ha revelado se va a llevar a cabo. Y aún mandó a un soldado, ¿verdad?, piadoso, de los seguros, de los que él se podía salir y confiaba que él iba a hacer lo que se le había dicho. Y verso 8, y después de explicarles todo, los envió a Jope, ¿verdad? Él obedeció. Vamos a ver la segunda parte entonces. Ya miramos cómo Dios preparó, ¿verdad?, el corazón de un hombre gentil, un hombre que parece estarlo haciendo todo bien, pero no era salvo. Porque si fuera salvo, ¿para qué Dios está interesado en llevar el evangelio, verdad? Hay mucha gente buena, hermanos, que hace muchas obras religiosas y muchas prácticas y va al infierno. Porque ningún hombre se puede apoyar en sus obras para que Dios lo justifique y lo acepte en el cielo. Entonces, hermano, no te engañes, no te confundas. No pienses que porque tienes un vecino muy respetuoso, muy respetable, porque practicas cierto tipo de religión y lo miras que siempre es buena persona. Es más, nunca lo has escuchado que le grita a su esposa, ¿verdad? Porque tú vives a su lado. No pienses que él es salvo por eso. Porque si no, entonces, ¿qué propósito tendría el libro de los Hechos y que Dios haya hecho todo esto? De que el mensaje corra, que el mensaje corra. Que Él les dé poder del Espíritu para que vayan y sean testigos a las naciones. No nos confundamos. A unas personas más buenas, más bondadosas, más bien portadas, necesitan que este mensaje les llegue. Así como Cornelio lo necesitaba. Vamos con Pedro ahora. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. ¿Qué vemos en común entre Cornelio y Pedro? Ambos estaban orando, ¿verdad? No dice que Cornelio estaba orando, pero sabemos que estaba orando porque dice como a la novena hora, la hora de la oración de los judíos en el templo. Entonces tenía que estar orando, ¿verdad? Entonces vemos que la oración tiene mucha importancia en la vida espiritual. Hermanos, esto nos ayuda a comprender que la oración sí importa, porque si tú has sido salvo, ¿por qué deberías de orar? ¿Por tu salvación? No. Pero puedes orar por la salvación de otros hombres como Cornelio que necesitan encontrarse con Dios. Y es más, posiblemente Dios ya los esté preparando antes de que tú comiences a orar. Pero hay veces nosotros por no practicar la oración, hay veces somos como que un poquito más duros, más cabezones decimos, ¿verdad? Más duros de entender que deberíamos de estar abiertos a las oportunidades que tenemos con las personas para poder compartir, ¿verdad?, el evangelio. El fin de semana que pasó, fui a comprar comida con nuestros hermanos que vienen aquí y, híjole, qué comida tan rica. No les quiero hacer publicidad, ¿verdad? Pero cuando miré toda la gente que llegaba, dije, qué grande oportunidad, ¿verdad?, para compartir el evangelio, ¿verdad? Imagínate cuánta persona llegando. Es más, y personas que hablan tu mismo lenguaje y personas que a veces son de tu misma cultura, ¿verdad? No son de otras naciones, no hablan otro lenguaje. Qué oportunidad tan grande de poder tener oportunidades con personas y estar orando por ellos. ¿Qué le sucedió? Bueno, él está orando como a la hora. La diferencia es que él está orando como a la hora sexta. La hora sexta es el mediodía. No vemos realmente nada en la ley acerca de que se tenía que orar al mediodía. Vemos a un Pedro que ha creído en el evangelio y que ora libremente, ora a la hora que le da la gana. ¿Verdad? Eso es muy interesante, hermanos, porque ¿cuándo deberíamos nosotros de orar? Bueno, no, cuando sienta, no, pues nunca vas a sentir ganas. Pero, hermanos, ¿cuándo deberíamos de orar? Cada que haya oportunidad deberíamos de orar. Puede ser por la mañana, puede ser al mediodía, puede ser en la tarde, puede ser en la noche. Pero, hermanos, la oración en la vida espiritual es muy importante porque la oración es la que nos permite poder a veces recibir dirección de parte de Dios para que nos podamos encontrar con las personas. Vamos a ver qué le sucedió. Él está orando, él subió a la azotea. La azotea era el lugar donde la gente se salía de su casa para despejarse de los quehaceres. ¿A dónde te sales tú para despejarte de los quehaceres? A veces, no sé, al patio, el patio es muy pequeño, te vas a la calle a caminar, o a lo mejor te pones a ver televisión, las noticias. Pero regularmente todos nos salimos para despejarnos de las actividades. Pedro lo hizo para orar, para encontrarse con Dios. Dentro de la costumbre que practicaban mucho los judíos, muchos de ellos ponían sus ídolos en las azoteas y se encontraban con su dios pagano ahí para ofrecerle sacrificios. Entonces Pedro, ¿verdad?, tiene este hábito de hacerlo en las azoteas, tal vez para salirse del olor de ese lugar, para despejarse del ruido.
Verso 10, tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Él se sube arriba y mientras está orando le da hambre. Hermanos, ¿qué comienza a pasar cuando tú estás haciendo una actividad y te comienza a dar hambre? ¿En qué comienzas a pensar? ¿En el trabajo? ¿Te concentras más en tus labores? ¿Verdad que no? ¿Qué piensas? En comida. Y entre más piensas en comida, ¿qué quieres hacer? Comer. Mira el énfasis 2 veces. Tuvo hambre y deseaba comer. No dice, tuvo hambre y no quería comer, ¿verdad que no? Es doble énfasis. O sea, tenía mucha hambre. El estómago le hacía... como a veces nos hace a nosotros, ¿verdad? Que a veces hace ruido y ni siquiera tenemos hambre. Pero bueno, la idea es que tenía tanta hambre y Lucas nota eso, ese particular detalle. Él tiene mucha hambre y Dios utiliza aún el hambre que Pedro tiene para hablarle algo a su vida. Como también a veces hace falta que Dios hable a nuestras vidas en circunstancias muy particulares. Hay veces nosotros no queremos dejar malos hábitos. Hay veces no queremos practicar la oración. Hay veces no queremos compartir el evangelio. Pensamos, eso no es para mí, es para el pastor. Yo no sé muy bien. Bueno, si no sabes muy bien, llega a las 9 para que aprendas. Y para que puedas abrir tu boca, ¿verdad? El ángel no lo va a hacer por ti, ¿verdad que no? ¿O sí? Según la Biblia, no. Porque si fuera así, entonces les hubiera encargado la misión evangelística a los ángeles y les hubiera dado el poder del Espíritu a ellos, ¿verdad? Pero la promesa no fue para ellos, ¿verdad que no? ¿Para quién fue? Para los seres humanos, hombres y mujeres creyentes, para que sean testigos. Y entonces, ¿qué vio él en este éxtasis o en esta visión? Verso 11, vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado a la tierra por las 4 puntas. Dios utiliza su hambre para ponerle una imagen de algo para comer, ¿verdad? Imagínate un lienzo y de lienzo 4 puntas cargando como una especie de manta, como una especie de manta, y en esa manta o en esa plataforma o superficie lleno de animales, algunos de ellos animales limpios según el Antiguo Testamento, pero otros animales inmundos. Y la orden del Señor es, toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Particularmente no les habla de los peces, les habla de puros animales que caminan en la tierra, terrestres, ¿verdad? Y de repente es como difícil entender por qué pescados no, si en el Antiguo Testamento sí les habla de pescados inmundos o de seres que viven en el agua y que no se deben de comer. Son detalles que posiblemente nos pueden ayudar a asumir ciertas cosas, pero no las tenemos con claridad. Lo único que podría decirte es que la única manera de que te encuentres a una persona que no cree en el Señor en el mar es que ande ¿cómo se dice? Surfeando, o en su velero, o en algún, ¿cómo se llaman esos barcos grandísimos que hacen cruceros? Pues un barco gigante. Son las únicas maneras que te encuentres, ¿verdad? Figuradamente a un pescado en el agua. O sea, una persona que necesita escuchar el evangelio y que vas a estar tú en el agua y vas a tener la oportunidad de compartir el evangelio. Pero el énfasis es animales que caminan en la tierra, ¿verdad? Los seres humanos caminamos en la tierra, estamos en la tierra, vivimos en esta tierra. Verso 13, y oyó una voz que le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Bueno, el problema no es que comiera de los animales limpios, el problema es que comiera de los animales inmundos. Mas Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. Mira, la actitud de Pedro podríamos considerar, este terco, ¿verdad? ¿Cuándo va a entender? Pero él está siendo fiel a lo que él sabe y conoce del Antiguo Testamento, ¿verdad? Él está siendo fiel. La ley sí estipulaba que ellos no deberían de comer de cierto tipo de animales, hermanos, y Dios lo había estipulado, no el hombre. Eso lo podemos encontrar, si quieres anotar, Levíticos capítulo 11, verso 45 a 47. No era la cuestión solamente del animal sucio, pero era la cuestión de todo lo que el animal sucio tocara, y aun si el animal sucio estaba muerto y tú lo tocabas, eras declarado sucio o inmundo. Y requerías de un proceso de limpieza para poder ser otra vez declarado limpio y poderte acercar al lugar de adoración. Entonces, yo creo que nadie de nosotros creció en este ambiente, ¿verdad? Tal vez hemos aprendido, la carne de puerco es mala. ¿Quién considera que la carne de puerco es mala? Le entramos sabroso, ¿verdad? La carne de puerco.
Pero por lo menos sabemos que la carne de puerco es una de las más peligrosas cuando no se cocina bien, ¿verdad? Por un cierto tipo de enfermedad o de microbio o de bacteria que contiene y que te puede afectar la salud. Ahora, hermanos, la idea de la contaminación espiritual en el Antiguo Testamento no era esa idea de lo que te pudiese contaminar físicamente. La idea era algo espiritual en el sentido de que Dios es un Dios de vida y no de muerte. Entonces, todos los animales que eran considerados sucios y que no se podían tocar, simbolizaban para ellos y para las naciones que Dios era un Dios diferente. Que los seres humanos, por su pecado, están muriendo y están pereciendo, pero Dios no es así. Dios es santo, Dios es perfecto. Adán y Eva no fueron planeados para morir. En el momento que ellos pecaron, comenzaron a morir. Entonces la idea de guardarse de estos ciertos animales era una idea de santificar y exaltar a Dios, que era totalmente separado de ellos y que ellos tenían que recordarlo a través de no contaminarse con cierto tipo de animales. Pero vemos en el Nuevo Testamento que ya no hay necesidad de hacer eso. ¿Por qué? Porque ya Cristo murió en la cruz. Ya Cristo resucitó, entonces ya no hay necesidad de que nos preocupemos por esta ley ceremonial, la cual a ellos no les permitía acercarse a la presencia de Dios. Nosotros, para empezar, ni nacimos con esa ley ceremonial, y segundo, ahora la tenemos que comprender para no caer en el error de muchas personas que comienzan a judaizar. ¿Has escuchado ese término, judaizantes? Los judaizantes están muy populares entre los cristianos. Por ejemplo, las personas que ya son cristianos les comienzan a enseñar que deben de guardar el sábado, que deben de circuncidarse. Y de una manera muy astuta los llevan a pasajes para que la persona diga, oh sí, me hace falta guardar el sábado, y tiene que ser el sábado, y me hace falta guardar cierto tipo de dieta para que entonces pueda ser salvo. Hermano, esa es una blasfemia contra el Evangelio. Primera, porque no somos judíos y no vivimos en el tiempo de los judíos. Y segunda, porque ¿qué diríamos entonces de la muerte de Cristo en la cruz? Y hay un argumento muy grande entre si es el sábado, el día que se debe de guardar a Dios, y cómo se debe de guardar, o si es el domingo. ¿Tú te has preguntado por qué nos reunimos aquí el domingo? No es el tema, entonces no vamos a hablar de eso. Pero después un día lo hablaremos. La cuestión es que lo que puede llegar a suceder, ¿verdad?, a las personas es que en lugar de entender la salvación, simplemente se conviertan en personas celosas que comienzan a practicar ciertas cosas porque piensan que el guardar estas reglas es lo que realmente les da la salvación. Y no son las reglas que tú guardas lo que te da la salvación. Es la muerte del Señor por tus pecados y su resurrección para poderte justificar. Y Pablo en todos los evangelios que enfatizó, somos salvos por la sola fe. ¿Sí o no? Sí. El único que dice que las obras cuentan y hace énfasis es Santiago, pero el énfasis que él está haciendo es que, ¿cómo le puedo decir yo a mi hermano que lo amo? Veo que tiene necesidad y lo mando que se vaya sin ayudarle. ¿Qué tipo de fe es esa? Una fe que no sirve para nada, ¿verdad? Nuestra fe debe ser una fe que le digo a mi hermano, ¿tiene necesidad? Mira, te voy a dar esto, que Dios te bendiga. Esa es fe. En otras palabras, tu corazón fue movido por la fe en el Señor Jesucristo a actuar y hacer una buena obra por la persona, pero no para que te salve, sino porque como ya eres salvo, quieres hacer lo que tu Señor te dice y obedecer y testificar de esta verdadera fe. Entonces, él le dice, no, ¿cómo crees, Señor? Verso 15, de nuevo por segunda vez llegó a él una voz, Dios entendiendo lo que él va a contestar, porque él sabe que es ferviente en cuanto a lo que estipulaba el Antiguo Testamento, lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro. ¿En qué momento sucedió la limpieza? En el momento que el Señor Jesucristo va a la cruz. Y ya no importa de cuál alimento comas. Mateo capítulo 15 y verso 11. Si puedes ir a Mateo capítulo 15 y verso 11. Mira. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Los fariseos se enojaban, se embrutecían contra el Señor Jesucristo. Este está viniendo a quebrar la ley. Pero el Señor Jesucristo ya los estaba preparando, ¿verdad? En otras palabras, ¿de qué les sirve que no se contaminen con la comida que entra por la boca y que después se va a la letrina, cuando realmente lo que los contamina es la maldad que hay en su corazón, y del corazón salen los malos pensamientos? No es de la sociedad, ¿verdad? ¿O sí? ¿De dónde salen los malos pensamientos, hermanos?
de tu propio corazón. No le puedes echar la culpa a tu esposa, a tus hijos. Es que me hicieron enojar. No, el enojo no salió de ellos, salió de tu propio corazón. ¿Verdad? Y cuando ofendes, ¿de dónde salió esa maldad? ¿De los demás? ¿Te provocaron? Tal vez fuiste provocado, pero sí, tú sigues siendo responsable, ¿verdad? Entonces, tu propia maldad sale de tu propio corazón. Y esto es algo que a los psicólogos les molesta, porque dicen, no, los niños pequeños son contaminados por la sociedad y la sociedad los echa a perder. No, su propio corazón está echado a perder. Su propio corazón está podrido y necesitan que Cristo los salve y les dé un corazón nuevo. Pero no solo los niños. Entonces, las reglas de los alimentos ya no tienen nada que ver para que alguien sea espiritualmente limpio. Ya para ir cerrando la última parte, que ya no da detalles tan importantes como los primeros, veamos Hechos capítulo 10. El Señor en el verso 16 le dice 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido. Dios insistió 3 veces, a lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. En otras palabras, tú no juzgas a la persona que tienes enfrente por las apariencias, hermano. A lo mejor Dios te está llamando a predicarle a un cholo. A lo mejor Dios te manda a predicarle a una persona que es bien religiosa, que se cree muy santa, muy santurrón, etcétera, etcétera. A lo mejor Dios te manda a predicarle a tu vecino que no habla nada de español, pero a señas y a señales te das a entender con él. Entonces nosotros no debemos de ponerle barreras a Dios cuando se trata de compartir el mensaje del Evangelio, porque no sabemos a quién Dios nos va a poner enfrente. ¿Te das cuenta? No sabemos. Puede ser, no quiero que se escuche mal, ¿verdad? Pero puede ser un burro, puede ser un caballo, puede ser un toro, puede ser una gallina, una gacela, etcétera, etcétera, ¿verdad? No sabemos lo que Dios puede poner enfrente de nosotros. Tal vez Dios te está llamando a que aprendas cómo compartir el Evangelio a una prostituta o a un homosexual, que hay veces no es tan fácil acercarse a ellos, ¿verdad que no? Pudiésemos poner muchos ejemplos, pero bueno, ¿qué sucedió? Verso 17, mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaría la visión que había visto, ve aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio después de haber preguntado por la casa de Simón aparecieron a la puerta. 3 veces le dijo, no llames sucio a lo que yo he limpiado. ¿Y cuántos hombres llegaron? 3. Dios preparó a Pedro primero con la visión. Después Pedro lo prepara, ¿verdad? Mandándole a 3 hombres que confirman las 3 veces que Dios le repitió que no llamara sucio a lo que Dios estaba limpiando. Y luego para más abajo, sigamos, verso 18. Y llamando preguntaron si ahí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Verso 19, y mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, no solamente Dios le dio una visión, le mandó a los 3 hombres, y todavía el Espíritu Santo le dijo y le habló, ¿verdad? Y le confirmó. A nosotros lo que nos llega a pasar es que a veces queremos espiritualizar tanto por la costumbre que traemos a Pentecostés, que queremos casi que Dios nos hable audiblemente en el oído para que vayamos y le compartamos el Evangelio a alguien, ¿verdad? Cuando no se necesita, a veces nomás se necesita escuchar la orden y ser rápidos como Cornelio, ¿verdad? Para obedecer. Entonces, a nosotros Dios nos habla de muchas maneras, hermanos. Primero, Pedro no tiene la Biblia que tenemos nosotros. Nosotros tenemos ya la Biblia bien, tan acomodadita a lo mejor posible. Y aparte tenemos un sinnúmero de materiales, ¿verdad? Que nos podemos sentar en una clase de la mañana y dividir cada tema en su lugar. Entonces, ¿quieres que Dios te hable? Falta de dónde te hable, ¿verdad? Pero hay veces lo que hace falta no es que Dios hable. ¿Sabes qué es lo que hace falta hay veces? Que sepamos escuchar. Y que seamos rápidos para obedecer lo que aprendimos esta semana. Eso es lo que hace falta, hermanos. Y yo creo que ya Dios te habló de varias maneras en lo que yo he dicho. Vamos terminando los versículos, por favor. Verso 20, levántate pues, desciende, no dudes en acompañarlos porque yo los he enviado. Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. Pedro entendió, ¿verdad? Con la visión. No bastó que los hombres llegaran a hablarle directamente, tocaron a la puerta. El Espíritu le dijo, mira, desciende porque llegaron a buscarte. Pedro ya sabía porque el Espíritu le dijo y aparte le dio un sueño o una visión.
Entonces Pedro baja y él rápidamente les pregunta, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Mira, Cornelio rápido para obedecer, para mandar a estas 3 personas, y Pedro rápido, a pesar de que estaba batallando con sus costumbres judías todavía, rápido para obedecer, para dejar sus costumbres a un lado. Y ya no comenzarle a llamar inmundos a los gentiles de las naciones. Es por eso, hermanos, que Hechos capítulo 10 se repite en Hechos capítulo 11 y luego en el 15. Porque Lucas quiere que entendamos la magnitud que implica en las oportunidades que tenemos para compartir el Evangelio con personas, hermanos, de todas las naciones. Está pasando algo que no está sucediendo en años. Las naciones están viniendo a este país. Tenemos personas de la India, tenemos personas de Arabia, tenemos muchas personas de Afganistán, tenemos muchas personas de Filipinas. Hermanos, tenemos personas de muchas de las culturas, ¿verdad? De otras naciones. Y es más, ellos se han acercado a nosotros. Y a lo mejor tú tengas algunos clientes o amigos o vecinos, ¿verdad? Que representen a las naciones. Qué interesante, ¿no? Lo que Dios está haciendo con Cornelio y con Pedro. Dios está preparando a los dos para que la obra del Evangelio continúe a las naciones. Verso 22, y ellos dijeron a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, recordando, ¿verdad?, la misión que les había mandado Cornelio y reconociendo a Cornelio, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa, para oír tus palabras. ¿Por qué necesitaba oír las palabras de Pedro? Cornelio, este hombre tan dadivoso, tan ferviente en la oración y con tanto testimonio tanto para su casa como para con la propia nación, a lo mejor romana, que lo conocía, porque necesitaba ser salvo. Hermanos, no era salvo. No era salvo, estaba perdido. Estaba perdido. Tanto el delincuente más peligroso y temeroso de nuestra sociedad, como la persona más bondadosa, más cariñosa, más buen ejemplo, ambos están necesitados de la salvación de nuestro Señor Jesucristo y del mensaje que predica esa salvación, por cuanto todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios no hace excepción de personas, todo pecador es culpable de pecado. Y Dios no hace excepción de personas, todo aquel que cree es salvo solo por la fe, por confiar en su Hijo, que recibió la ira del Padre en esa cruz. Pero ahora yo quiero que tú te vayas a tu casa pensando estas palabras, ¿qué significa para mí, verdad? Que Dios preparó a Cornelio, que era el que iba a recibir el mensaje, y que Dios preparó al mensajero. ¿Qué significa eso para ti esta semana? Y si has entendido algo en esta semana, te pido que vayas y lo practiques, hermano. Porque los ángeles no van a llevar el mensaje. Son hombres a los que Dios les dio el privilegio y la misión de llevar el mensaje del Evangelio. Pongámonos de pie y vamos a darle gloria a Dios, orando y reconociendo lo que hemos escuchado. Padre, gracias. Gracias, Señor, por la historia de Cornelio. Gracias, Señor, por los argumentos y tal vez los prejuicios de Pedro, Señor. Tardó tanto tiempo para salir de Jerusalén, que fueron tal vez 5, 6 años o 10 años, yo no sé. Pero gracias porque tú eres el que trabajas en el corazón, no solamente de él, pero en el nuestro. En esta mañana te pedimos que trabajes en nuestro corazón. Señor, trabaja en nosotros y ayúdanos, Señor, danos visión, así como le diste. Danos visión práctica, Señor. El tema de hoy fue que cuando la visión y la práctica se encuentran, Señor. A los 2 hombres le diste una visión y los 2 practicaron algo, Señor. Que así nosotros también podamos practicar algo que hemos entendido en esta mañana. Tal vez tú me estás llevando a ir con la persona que a veces yo no quisiera ir. Tal vez tú me estás llevando a que tome el ánimo de abrir mi boca porque no he tenido el ánimo para hacerlo. Tal vez tú me estás llevando a que ya salga de mi propia comodidad y de mi propio beneficio toda la semana y no me preocupo por nadie todo el resto de la semana. Señor, gracias por la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo y la salvación tan grande que nos has dado. Gracias, Padre eterno, por haber muerto, por haber puesto a tu Hijo para que muriera en la cruz, Señor. Gracias por ser el sustituto, Señor, que cargó la pena del pecado que el pecador se merecía.
Señor, te pido no solamente por los adultos, pero también por nuestros jóvenes, por nuestros hijos. Ellos tal vez están naciendo en un hogar donde se teme a Dios y tal vez hacen todas las cosas correctas, oran y escuchan con atención cuando sus padres les leen la Biblia, pero Señor, ellos también necesitan salvación. Te pido que les des convicción a nuestros jóvenes y a nuestros hijos de entender lo que es la salvación. Señor, que no se confíen, que no piensen que porque han escuchado el Evangelio verdaderamente creen. Señor, yo invito a todo joven que está aquí a que entienda y que se pregunte y que se examine si realmente ha creído en el Evangelio de Cristo, su muerte en la cruz, por sus pecados, Señor. Y yo le invitaría a que crea en ti en esta mañana. Invito a todo aquel que ha escuchado este Evangelio a que crea en el Señor Jesucristo, porque su Evangelio es digno y su verdad es digna de ser recibida por todos. Que Cristo murió por los pecadores. Cristo no murió por los buenos, Cristo no murió por los malos, Cristo murió por los pecadores, de los cuales todos los seres humanos son pecadores. Gracias, Señor, en esta mañana. Te damos gloria y te damos alabanza a través de estos cantos.